Muy buenas noches a todos. Lamentablemente hoy día nos hemos quedado sin moderador, así que voy a apelar a la buena conciencia de los participantes, especialmente de los panelistas, para automoderarnos todos. Quiero en primer lugar darles la bienvenida en esta oportunidad a nombre de todo el grupo Marcos Escudero. El grupo Marcos Escudero tiene ese nombre para recordar y poner de relieve la presencia y la labor de Marcos Escudero, que es uno de los actores más importantes que tuvo Cochabamba en la etapa de gestión, de gestación de la independencia, y que ha quedado totalmente olvidado. Él fue miembro de la Junta Gubernativa del 14 de septiembre de 1810, fue también diputado por Cochabamba en la Asamblea Deliberante, y después fue uno de los fundadores de la Universidad Mayor de San Simón, entonces llamada Universidad Simón Bolívar, y fue cancelario también de esa universidad. Era un sacerdote, un presbítero, un sacerdote diocesano, que murió finalmente en el Abra, en Sacaba, atendiendo una pequeña parroquia. Como es tan desconocido, decidimos que valía la pena recuperar su nombre, porque además en las actas de la Asamblea Deliberante aparece como uno de los pocos que aporta con una definición de fondo en la creación de la República. Él es el que propone que se mencione que la República será democrático representativa. Parecía varios puntos, nos parecía que eran varios temas, le daban los méritos suficientes para que tratemos de recordarlo en estas ocasiones. Ese es el grupo Marcos Escudero, está formado por varias personas de acá de Cochabamba y del resto del país. Está Juan Cristóbal Soruco, Jorge Rada, que está aquí, Daniel Moreno, Luis Alfonso Quiroga, está Erika Brockman, por supuesto, Juan Cristóbal Soruco, ya lo mencioné, Eduardo Rodríguez Grosé, Rivera y Raúl Rivera. Esos son más o menos los que conforman este grupo, que nos reunimos para discutir los problemas nacionales y derivamos en un intento por ampliar esta discusión a más personas aprovechando la tecnología del Zoom. El día de hoy tenemos un tema que es sumamente importante. Hemos estado en estos días festejando el bicentenario de la independencia de Bolivia. No es la primera vez que trabajamos este tema. En anterior oportunidad invitamos a Napoleón Pacheco y José Pérez Cajías para discutir los costos económicos de la guerra de la independencia y los impactos para nuestra economía durante décadas posteriores, ¿no? Después, también hace un par de semanas, invitamos a Agustín Echalar y Sayuri Loza para que compartan la visión crítica que ellos tienen sobre el mismo periodo. Y hoy día hemos tratado de complementar con una visión mucho más profesional con la invitación que hicimos a Ana María Lema y a Bernardo Gantier. Ahora, me parece importante también que tomemos en cuenta las consecuencias que tiene, primero, el olvido de Charcas en la construcción de la imagen nacional que se elabora a partir de la propia acta de independencia, ¿no? Uno lee el acta de la independencia y, por supuesto, hay la visión que tiene del periodo virreinal es pues una visión infernal, ¿no? Es el león ibérico que destroza y se nutre de las entrañas y de la sangre de América. En fin, es una imagen terrible que obviamente no era tan cierta, ¿no? Pero esa imagen se ha insistido a partir de la independencia y se la vuelve a repetir cada 6 de agosto, por decir algo. Del mismo modo que se cultiva esta imagen de los caudillos salvadores, ¿no? Eh, Desconociendo todas las luchas que se habían dado acá y la existencia de tipos muy heroicos, Manuel Asensio Padilla, José Miguel Lanza, en fin, había una cantidad enorme de gentes. Concentramos todas las alabanzas y las glorias en Bolívar y Sucre, que son nuestros libertadores, nos vienen a liberar ellos. Entonces, la imagen que se transmite a la población boliviana es la de una población discapacitada,
que necesitó caudillos salvadores que vengan de afuera, a los que se los llena de honores. Bolívar circula 4 o 5 meses por el territorio boliviano, de fiesta en fiesta, de honor en honor, de desfile en desfile, ¿no es cierto? Y creo que esto tiene una consecuencia muy fuerte sobre la mentalidad boliviana, sobre la ideología que tenemos, la visión que tenemos de nosotros mismos como nación, ¿no? Que es una imagen dependiente de discapacitados que necesitan salvadores, y además nos lleva a cultivar caudillos, ¿no? Es impresionante pasear, por ejemplo, por el Museo de la Casa de la Libertad, y el 98% de los personajes que son honrados en esas paredes son caudillos militares, muchos de ellos que han tenido una acción heroica, digamos, de último día, en contra de todos los estadistas, de todos los intelectuales que pudieron haber participado en esta guerra. Entonces, de alguna manera, creo que a esta idea de que hemos cercenado una parte de nuestra identidad histórica al rechazar a Charcas, hemos rechazado al Estado de Derecho, al repudiar la estructura institucional y legal del pasado y tratar de improvisar algo nuevo, y hemos cultivado una imagen caudillista. Tenemos tres elementos que son duraderos en nuestra historia y en nuestra ideología nacional, ¿no? Esta idea de que somos una nación incompleta porque nos rechazamos a nosotros mismos al rechazar una parte de nuestra historia, muy caudillistas, y no tenemos prácticamente ningún respeto por las instituciones, ¿no? Porque nuestra historia oficial y lo que se cuenta en las escuelas a los niños desde que entran al colegio es respetar más al revoltoso que al que construye instituciones, que al que hace leyes, que al que da estabilidad y certidumbre a la gente. Después, claro, vivimos llorando por la inestabilidad, la incertidumbre y la falta de Estado de Derecho, pero de alguna manera estamos cultivando eso ya desde hace 200 años, ¿no? No sé si esto es una proyección quizás excesiva, pero me gustaría conocer también la opinión de ustedes, Anita y Bernardo, ¿no? No sé cuál de ustedes quiere primero meterle el diente a esta temática. Ana María. Con gusto. Cuando se crea Bolivia libre de España y libre de sus vecinos, vemos que la Asamblea Deliberante ha tomado una decisión estratégica al darnos alas para volar por nuestra propia cuenta, pero tal vez no midió el alcance de su medida. Fundar una nación se plasma en un documento, el Acta de la Independencia, pero consolidar esa nación, ¿acaso lo hemos logrado 200 años después? Y yo preferiría formular otra pregunta. ¿Desde cuándo fue que los bolivianos nos hemos empezado a sentir bolivianos? Es decir, ¿cuánto tardamos o cuánto hemos tardado en tomar conciencia y en asumir que somos parte de una nación específica con un territorio delimitado? Bueno, en el siglo XIX ni tan delimitado, con derechos, obligaciones, sentimientos y compromisos hacia ella. ¿Acaso han sido las guerras los que nos han consolidado en un frente unido contra un enemigo común? La guerra más larga de nuestra historia ha sido la Guerra de Independencia, que no fue solo una, sino una sucesión de guerras y guerrillas, y como lo han dicho hace un momento, ha sido una guerra civil con un alto costo económico que se ha seguido perpetuando debido a decisiones equivocadas de Sucre, por ejemplo, y ha tenido también, y quizás no nos damos cuenta lo suficientemente de este hecho, y es que ha tenido un costo demográfico muy fuerte, con un desequilibrio absoluto entre mujeres y hombres. Y eso va a tener repercusiones también en el ámbito económico. La independencia, yo creo que nos ha enseñado o ha querido enseñarnos a tener una meta común, nuestra felicidad, nuestro bienestar en armonía, en sintonía, como una orquesta, una banda. No es casual que nos gusten tanto las fiestas, ¿no? Pero ¿somos capaces de cumplir con los pasos que nos llevan a esa meta? Yo creo que, como tú lo has dicho, tal vez ha llegado el momento de revisar nuestros panteones de héroes, de constructores de nación. Tal vez tendríamos que fijarnos más
menos en los personajes tradicionales, los jefes de gobierno, los vencedores de batallas, las fuentes de mitos históricos, y dejar de lado las discusiones en torno a si un apellido termina en Y o en I, los Chuquisaqueños estamos hablando. Tal vez sea hora de comprender cómo hemos funcionado hasta ahora, cómo hemos superado nuestros obstáculos, cómo hemos logrado ser resilientes y salir adelante, pase lo que pase. Yo creo que tal vez es hora de evitar llegar a los extremos justamente de tipo pase lo que pase. Hemos aprendido a ser independientes, a vivir en república, a convertirnos en Estado, a ser una nación. Yo creo que el reto ahorita es creer en nosotros mismos. Éxito sería. Ya. Yo en este punto creo que inevitablemente tenemos que hablar de don Casimiro Lañeta. Es de los primeros personajes que admiré después de haber leído el libro de mi tío Joaquín, Casimiro Lañeta, en mi adolescencia. Y lo leí y me cambió y me hizo entender muchas cosas que las sigo reflexionando hasta el día de hoy. Yo pienso en que don Casimiro Olañeta era un genio excepcional, inteligente a más no poder, porque se dio cuenta, por una parte, lo primero que se ve que él se da cuenta de lo caduco que es el sistema que está defendiendo su tío. Es un sistema ya caduco, ya no puede seguir. Y él tiene que cambiar de bando. ¿Por qué? Porque tiene un pragmatismo y una inteligencia que le hace darse cuenta que esto no va y nosotros somos otra cosa. Por una parte, él ha dicho, don Casimiro decía que él siempre fue así, fiel a sí mismo. Y fue fiel a la patria que quería hacer y que quería construir. Creo que también él es enemigo de los militarismos. Y en cierta forma él también es el que quiso hacer una institucionalidad en el país. Y tiene sus conflictos con Vallivian, con Santa Cruz. ¿Por qué? Porque él va teniendo una mirada de institucionalidad. Tiene éxito en muchas cosas, pero también en otras cosas él fracasa. Y creo que es el fracaso también de poder ser resilientes, como dices, Anita, en medio de toda la violencia y de todo el conflicto que vamos viviendo y no terminamos de resolver. Creo que la independencia o la patria es algo que la vamos haciendo y creo que no sabemos cómo así. Y va saliendo y como se puede. Creo que últimamente hemos ido dando retrocesos, hemos ido para atrás en eso de sentirnos uno solo. Se han exacerbado las divisiones, los resentimientos, la lucha de clases, la lucha étnica. Creo que es difícil construir, pero creo que tenemos que construir esa identidad que sigue siendo tarea pendiente para todos nosotros. Bien, he invitado por el chat a los asistentes a levantar la mano y hacer comentarios o preguntas. Mientras tanto, me parece también que valdría la pena recordar el lugar de las comunidades indígenas en todo este proceso, ¿no? Me parece que los hemos considerado casi de manera automática unas víctimas incapaces de negociar y de pactar su situación, lo cual no es cierto, ¿no? A lo largo de los 260 años de predominio de la audiencia de Charcas, los indígenas tuvieron una enorme capacidad de negociación para definir su situación, para defender sus derechos y en gran medida para conseguir documentos que les permitieran defender esos derechos incluso años después de la independencia, ¿no? En el pleno siglo XX hay todo el movimiento de los apoderados, ¿no es cierto?, que enarbolan los títulos que les dieron los virreyes sobre las tierras comunales para oponerse a los intentos de las élites republicanas de capturar sus tierras.
Entonces, me parece que aquí hay también tenemos que restablecer una visión mucho más respetuosa de la capacidad que tuvieron las comunidades indígenas para desarrollarse durante el proceso virreinal, ¿no? Recordemos cómo estaban antes, cómo terminan al final, y podemos reconocer que durante ese periodo, por supuesto, muchos fueron explotados, pero muchos fueron respetados, muchos fueron incorporados a la sociedad colonial. Todavía hoy se puede ver, ¿no es cierto?, sus apellidos, sus normas, sus derechos que están siendo defendidos por ellos mismos desde hace tiempo. El sincretismo religioso, ¿no? Nos muestra comunidades muy activas en la manera de recibir la evangelización y en la manera de integrarla a sus propios ritos, creencias y fiestas. Hoy mismo estamos viviendo eso en Urcupiña, en las Chayas, etcétera, ¿no es cierto? Fueron muy activas, muy dinámicas, no fueron unas víctimas pasivas de una explotación y misericordia que vino de España, ¿no? Al contrario, fueron parte de una sociedad que yo diría fue auténticamente plurinacional, ¿no? Todo el Estado construido por Toledo era un Estado plurinacional en la medida en que respetaban, ¿no es cierto?, lenguajes, ritos, religiones, derechos de la gente. Y, por supuesto, llevaron a las comunidades nuevas tecnologías, nuevos animales, nuevos cultivos, nueva vestimenta, nuevos patrones culturales, y les llevaron las leyes escritas, algo que no tenían antes ninguna de esas comunidades. Y eso me hace pensar que tal vez no es tan categórica no puede ser tan categórica la afirmación de que el sistema era totalmente caduco, porque muchas de las instituciones sobreviven todavía hoy, ¿no es cierto? Y muchas de las instituciones sobrevivieron en la propia España y en el resto de América, de manera que uno no puede decir aquí se agotó totalmente y había que buscar algo nuevo, ¿no? Se veía venir algo nuevo, sin duda, por la crisis, el caos y qué sé yo, y la emergencia de estos sentimientos republicanos que van gestándose y van desarrollándose y madurando a lo largo de la guerra, ¿no? Pero me parece que hay que reponer una visión más positiva y más objetiva, si se quiere, de lo que fue el periodo previo a la República, todo el periodo charqueño, ¿no? Ese olvido nos hace daño, nos cercena una parte de la identidad y nos priva, pues, de conocernos mejor y de conocer mejor nuestro pasado. Entonces, me parece que hay entre ese tipo de problemas que tenemos de identidad, este rechazo a la institucional y ese cultivo del caudillismo, tenemos tres desafíos muy grandes para reconstruir la unidad nacional que ustedes han reclamado con tanta firmeza, pero que tenemos que hacerlo a partir del reconocimiento de la verdad histórica, ¿no? Y no a partir de imaginarnos un futuro que tal vez no llegue si no asumimos plenamente la complejidad y la riqueza de nuestro pasado, ¿no? No sé si quisieran añadir algo más y otra vez vuelvo a invitar a los colegas, sé que muchos están con ganas de participar o todavía dándole vueltas a la idea de qué lado agarrar las participaciones que hemos tenido hoy, especialmente Bernardo y Ana María, que han sido sin duda muy enriquecedoras, ¿no? Casi estaría dispuesto o animado a provocar a Napoleón, a Ronald, a Alberto Celada, que los veo a Henry Oporto, que han reflexionado mucho sobre la unidad nacional. En fin, hay muchos que deberían estar ya levantando la mano, ¿no? Ahí está, Napoleón, adelante. Habilita tu micrófono, por favor. Vamos a hacer entonces una ronda de preguntas y comentarios y luego volvemos a darles la palabra a Ana María y Bernardo, ¿sí? Adelante, Napo. Gracias, Roberto. A tiempo de saludar a los amigos presentes, debo confesar que me alegra verlo a don Alberto Celada, por ejemplo. Fue editor de un libro sobre el Banco Central junto a don Armando Méndez y desde esa vez no he vuelto a verlo. Me alegra verlo, como a los otros amigos. Bien, Roberto, debo felicitarte por el planteamiento del tema
la disgregación que ha sido haciendo de los componentes, que nos permite precisamente reflexionar, analizar el proceso colonial, la independencia y sus consecuencias en alguna medida, ¿no? Y claro, esto es importante porque la descripción es fácil, ¿no? Pero podemos aprender muchas cosas, pero si no nos detenemos a comprenderlas, a analizarlas, ¿no? Ese conocimiento va a ser siempre pasajero. Bien, quiero hablar sobre el primer punto relativo a la independencia de la audiencia de Charcas, independencia, entre comillas, respecto al virreinato del Perú, respecto a Lima. Este tema lo ha abordado en su momento Gabriel René Moreno en un libro pequeñito que precisamente se titula La audiencia de Charcas, ¿no? Un libro que se publicó, creo, a comienzos de la década de 1950. Entonces ahí, en base a una revisión de fuentes primarias, René Moreno describe y analiza la conducta de los supremos de la audiencia, ¿no? Conducta siempre tendiente a ser independiente de Lima, ¿no? A tal punto que órdenes que llegaban desde Lima se publicaban mediante bandos, pero había una distancia en términos de su aplicación. Entonces, René Moreno dice, por ejemplo, aquí nace esa famosa frase que la hemos ido manteniendo hasta el día de hoy probablemente, ¿no? Se acata, pero no se cumple. Se conoce la norma, pero no se cumple, ¿no? Y eso ha quedado hasta el día de hoy, sin duda. Ahora, ¿por qué los supremos de la audiencia de Charcas tienen esa conducta respecto a Lima, ¿no? Eso se explica, como han planteado, no solamente por la distancia, la enorme distancia, sino también, yo creo fundamentalmente, porque el núcleo económico que da origen al final a la audiencia de Charcas es la minería potosina. Es la minería potosina que va a generar, como sabemos, un espacio regional de grandes proporciones, donde va a estar el norte de la Argentina, el sur de Chile, una parte del Perú, inclusive el Ecuador, etcétera, donde van a emerger economías de exportación que se constituyen de esa forma para exportar a Potosí. Entonces, ese espacio regional le permite a la audiencia de Charcas tener, pues, no solamente control, digamos, jurisdiccional en términos de justicia, sino un control en alguna medida económico, ¿no? Por la enorme potencialidad que en su momento tuvo la minería de plata potosí. Producto, yo creo que de ese proceso es que, ¿no es cierto?, los doctores de Charcas van a plantearle al mariscal Sucre en su momento que se decida a convocar a las elecciones para los diputados que deben discutir posteriormente el destino de la audiencia, ¿no? Y aquí me refiero al papel magnífico que jugó Casimiro Olañeta. Ya decía Bernardo Gantier, citaba la obra de su abuelo, me parece, o de su tío, e inmediatamente yo recordaba la obra de Charles Arnade, la dramática insurgencia de Bolivia, donde Arnade pinta de otra forma el papel de Olañeta y de los doctores de Charcas, los dobles caras. Están con unos, están con otros, etcétera. Y esa caracterización realmente abusiva, como plantea José Luis Roca en su libro Ni con Lima ni con Buenos Aires, ¿no? Se ha extendido y ha permanecido hasta el día de hoy, demeritando, ¿no es cierto?, a personajes como Olañeta, que fueron decisivos para la creación de este país.
para la creación de este país, ¿no? Y claro, nos hemos quedado con la mala lectura de Charles Arnade que con la buena lectura interpretativa del señor Gantier, ¿no? Y hasta el día de hoy. Ahora, evidentemente hay problemas en la constitución del país, ¿no? Su constitución, los primeros pasos, etcétera, ¿no? Errores, sin duda, de los gobernantes o de algunas personas ligadas al poder, etcétera, pero como han tenido todos los países. Tal vez algunos han tenido menos problemas que nosotros, tal vez, ¿no? Porque aquí hay que tomar en cuenta otro elemento de carácter geográfico, la ubicación del país, la ubicación de las grandes ciudades alejadas de la costa sobre el Pacífico, ¿no? Que ha permitido, digamos, originado una especie de aislamiento de los andinos. En otras palabras, de los bolivianos con poco contacto con los extranjeros, ¿no? Y claro, ese es otro factor, ¿no? Que posiblemente haya permeado conductas, ¿no? De las personas encargadas de tomar decisiones. Hay problemas, sin duda, pero estamos presentes. Hemos superado momentos, como decía yo, difíciles en cuanto a nuestra propia existencia, como fue la invasión de Gamarra a Bolivia, ¿no? En 1841, pero hemos salido adelante. Hemos salido adelante y, claro, con problemas. Entonces, yo creo que el balance de la independencia con toda la destrucción institucional que se ha producido sin duda y la enorme tardanza en erigir una nueva institucionalidad que no la cumplimos, no la hemos cumplido y no antes y tampoco ahora, pero estamos como país, sin duda con enormes desafíos, pero yo creo que el futuro hay que verlo con esperanza. Como decía Anita, rescatando las experiencias de la historia para ver cómo encaramos el futuro. Así que yo no sería tan pesimista en ese sentido. Gracias. Gracias, Napoleón. Ha sido un buen comentario, complementario en muchos sentidos, sobre todo por este empecinamiento en ser optimistas cuando los datos nos están llevando a un nuevo pesimismo o a renovar el pesimismo, ¿no? No sé, mientras los demás se animan, Bernardo, si quisieras añadir algo y luego... perdón, Ronnie McLean está levantando la mano. Dale, Ronnie, ponle... No, sigue cerrado tu micrófono. Ahora sí, adelante. Gracias, Roberto, muchas gracias. Yo me siento un poco disminuido ante el talento de ustedes y su sapiencia en términos de historia, pero quería simplemente señalar lo siguiente, ¿no? Nosotros, siguiendo la tradición francesa y europea, hemos diseñado países o instituciones en el ideal, que a veces contradecía la realidad de nuestro país. A diferencia de los sajones, que lo que hacen es legislar sobre la costumbre, que hace obviamente mucho más fácil la armonía y demás entre la realidad y lo ideal. Ahora, lo que yo veo muy bien, muy claro, es que, claro, nuestra historia ha seguido la economía del país. Antes ha sido Potosí, después ha sido La Paz, Oruro, ahora ha pasado a Santa Cruz, y no logramos integrar esas diferentes regiones. En el caso actual, hemos puesto gran énfasis en el desarrollo del oriente, de Santa Cruz, pero hemos olvidado que hay una gran extensión de territorios y recursos en el occidente, pero que los bolivianos tenemos que asumir como un todo y no dividirnos entre los orientales y los occidentales como dos realidades distintas. Creo que el futuro de Bolivia está en que asumamos el país en su conjunto, que Santa Cruz asuma su bolivianidad y que el occidente recupere su condición con algunas reformas importantes como es la tenencia de la tierra y la propiedad
que se debe adquirir sobre ella, y el desarrollo del altiplano. Yo he hablado mucho estos últimos días sobre Jorge Rodríguez Balanza y el ejemplo que nos ha dado en el desarrollo del altiplano, donde se ha aclimatado el ganado europeo, donde se han hecho cultivos de toda clase con gran éxito. Y hoy día la tecnología nos permite aquello, y el talento alcanzado por las clases agropecuarias de Santa Cruz pueda contribuir al desarrollo del occidente en forma de ir absorbiendo población que se está inclinando por venir al oriente por falta de oportunidades. Entonces, creo que la economía debía ser una guía más seria que que la ideología o la política. Ese es mi comentario. Gracias, Ronald. Ahora sí, vámonos a nuestros colegas de panel. Bernardo, no sé si quieres añadir algo a las últimas reflexiones y después vamos con Ana María, ¿no? Tu micrófono, por favor, Bernardo, otra vez. Tengo que recordarte, yo te lo apago para que no haya eco. Adelante. Ahora sí, Ahora sí, adelante. para ver a todos, mm, no creo que ya se han dicho las cosas. Lo único que ponerlo al señor Arnade, que a mí no me gusta lo que ha dicho. Dos caras es un término muy peyorativo y creo que nos hace daño. Entiendo que después de algunos años de que se publicó su libro, él se arrepintió, se retractó de alguna forma de haber dicho todas aquellas cosas de la Asamblea de los Tránsfugas y hablar de los que estaban ahí en la Asamblea en un tono bastante peyorativo. Últimamente tuvimos una conversación con socios de la Sociedad Geográfica e Histórica Sucre hablando de los deliberantes de 1825. Y no todos fueron, digamos, doble cara o habían estado en el bando realista. Algunos sí, otros no, pero muchos de ellos habían militado en el bando de alguna forma independentista. Y tampoco eran gente mediocre, sino que habían tenido buenos estudios. Y mi pariente, la Ana María Seoane, hizo un trabajo sobre los doctores que salían de la Academia Carolina. Tenían unas exigencias y trabajaban bajo presión que les exigía verdaderamente tener una calidad profesional en la cuestión de derecho. Y de los constituyentes o de los deliberantes, muchos fueron gente, abogados o con formación y en la Academia Carolina. O sea, eran gente de la intelectualidad del país. Y bueno, a ellos les tocó y los eligieron en cabildos. Bueno, nada más. Gracias, Bernardo. Ana María Lema, por favor. Sí, sobre tu última palabra, Bernardo, cabildo, me has hecho recuerdo a algo que justamente estaba escribiendo esta mañana. Y cuando Roberto mencionaba que nos hemos olvidado un poco del mundo indígena, que quizás no lo estamos tomando en cuenta o tal vez lo estamos minimizando con relación a la verdadera participación que tuvo una institución colonial de origen jesuítica que ha tenido un éxito bárbaro justamente entre poblaciones indígenas de mojos y chiquitos ha sido el cabildo indigenal, que ha funcionado durante la presencia de los jesuitas, que ha funcionado hasta 1839, es decir, creada la República de Bolivia, ha seguido funcionando porque se ha considerado que era un órgano necesario de gobierno para los indígenas. De 1825 a 1839 hay dos autoridades en las antiguas misiones, en los cantones de la República, en la provincia Chiquitos, hay dos autoridades, una autoridad indígena, una autoridad civil, criolla, cruceña. Bien, a partir de 1839 eso desaparece y solamente van a quedar las autoridades cruceñas, ya no las indígenas, ya no van a tener acceso
al pequeño poder local que tenían en ese momento. Entonces, van a buscar los indígenas otros mecanismos para ser representados y para participar en la vida política. Aquí estoy hablando exclusivamente de las tierras bajas, lo que ahora llamamos los orientes. Bien. Entonces quería simplemente aclarar eso porque sí existían mecanismos que permitían justamente ciertas formas de ejercicio de poder a nivel local o a nivel más amplio en otro sentido. Sobre Arnade, hace muchos años, hace 11 años, yo formé parte de la comisión de Achachis, la llamo yo, que hemos definido cuáles eran hemos sugerido más que definido los 200 títulos de libros que integrarían la famosa colección de la Biblioteca del Bicentenario. Para llegar a esa lista, que además debo decirles que no se ha respetado, ha habido casi un año de deliberaciones, de reuniones por comisiones, etcétera. Está en la Comisión de Historia y alguien, cuyo nombre no mencionaré, sugirió incluir el libro de Charles Arnade. El pobre hombre casi se hace linchar porque por la oposición rotunda y feroz contra la lectura que hizo Arnade del proceso de la independencia y sobre todo su postura en torno a Olañeta. En vez del libro de Arnade, entró el libro de José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires. Esa aclaración. Creo también, como Bernardo, que creo que hemos dado bastante la vuelta al asunto. Sería interesante escuchar más comentarios, pero creo que este ejercicio nos obliga a repensar también, a cuestionar nuestras creencias en torno a determinados procesos históricos. Entonces lo veo como muy saludable para nosotros, los que tomamos la palabra, para todos los que estamos aquí en sala o los que nos siguen por otro lado, porque, bueno, el punto de partida de la investigación es, como ustedes lo saben, la duda. Entonces siempre tenemos que dudar para avanzar. Eso sería. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Bernardo. Yo solamente quisiera recordarles un tema que el tema de los dos caras y el caso de Olañeta no fue un invento reciente, ¿no? No fue un invento contemporáneo. Era parte del debate y de la discusión de la decisión política en su tiempo. Y el propio Olañeta, en cierto modo, se hizo la burla de una manera muy extraña de esa acusación. Recuerden ustedes que tuvo un hijo ilegítimo y lo inscribió con su propio apellido, pero tergiversando el orden de las sílabas. Le puso de apellido Tañelao, pero su nombre era Telésforo Jano. Jano es el nombre de la luna, las dos caras, el dios de las dos caras. Entonces, es una manera en la que Olañeta asume ese su cambio de juego. Él dice, él es fiel a sus ideas, no tiene por qué ser fiel a las personas o a los partidos, es fiel a sus ideas y se hace la burla del resto poniéndole este nombre a su hijo, ¿no? De Jano Pañelao. Me parece que ese es un tema interesante porque es una manera también de discutir, de contradecir, de complejizar la discusión. En cuanto a los indígenas, Ana María, creo que habría también extender esa observación a toda la parte occidental, ¿no? En toda la parte occidental se respetaron las autoridades indígenas dentro de las reducciones, dentro de los pueblos de indios. Recuerda que en algunos documentos de la época virreinal se hablaba de las repúblicas de indios, ¿no? Donde ellos podían tener su lenguaje, tenían su sistema de administración de la justicia consuetudinaria, se respetaban usos y costumbres, etcétera, y la corona enviaba los representantes del poder real a los corregidores. Y el nombre me parece a mí sumamente interesante, ¿no? Porque corregidor viene naturalmente de corregir. Entonces, lo que hacen los monarcas en ese momento es enviar a personalidades que vayan a corregir la aplicación de la administración colonial en esa zona.
Después se deriva la cosa. Durante la República, el corregidor se convierte en un delegado del Poder Ejecutivo y se desconocen también, así como en el caso del Oriente, las autoridades indígenas locales. En ese orden, creo que es importante también reconocer que la independencia discriminó a los indígenas y a las comunidades indígenas y aplicó un sistema de discriminación étnica muchísimo más fuerte y muchísimo más evidente que que el que había caracterizado al periodo virreinal previo. Y en ese sentido también me parece que no estaría de más que busquemos la unidad en aquello que hemos cercenado de nuestra identidad, que es precisamente la historia larga. Y aboguemos porque no se comience a relatar la historia solamente a partir del 6 de agosto de 1825 o del 25 de mayo de 1809, sino mucho más atrás, 260 años cuando menos, y sin romantizar el mundo indígena, porque eso me parece que nos hace daño a nosotros y les hace daño también a los indígenas bolivianos que han tenido una historia mucho más rica e interesante. Eh, antes de despedirnos, me parece que hay una pregunta. Ricardo Alba en el chat, él dice, ¿qué pueden decirnos de la charla entre Simón Bolívar y Juana Zurduy, que entiendo tuvo lugar cuando Bolívar llega a Sucre? ¿Se sabe algo de esa charla de Bolívar y Juana Zurduy? No sé si alguno de nuestros invitados quiere comentar el tema. Yo no tengo idea en absoluto de eso, así que me abstengo de decir nada. Bernardo, Ana María, ¿conocen algo de una posible conversación entre Bolívar y doña Juana? Yo no sé específicamente nada acerca de esa conversación. Lo que sé es que doña Juana quería recibir algún tipo de reconocimiento por su desempeño durante las guerrillas, ¿no? Em, Como una pensión más que otra cosa. No sé si coincide esa solicitud que hace al Parlamento en realidad con esa supuesta charla con Bolívar. No podría decir más. Bernardo, ¿tienes algo al respecto o nos quedamos con con la duda? Señor Lacerna, ¿me escucha? Le habla Lo Gastón. escucho. Ah, ¿Gastón qué? Gastón Montellano. Yo soy abogado, tengo más de Ah, 80 años, vivo en La Paz. perfecto, don Gastón, adelante. Tengo algunos problemas en mi computadora y no tengo la manito y por eso no he pedido la palabra. Estoy frente a ustedes que son escritores, son historiadores y yo apenas tengo ejercicio de la profesión. Pero me permito hacer un pequeño comentario. Es el siguiente. Considero que para juzgar los hechos de 1800, de la independencia de Bolivia, es muy necesario ponerse los zapatos de Bolívar, de Sucre, de todos los libertadores y toda la gente que hizo posible la creación del país. Ahí están todos los yucateños famosos por su aporte intelectual. Sin embargo, si no nos ponemos en esa situación, no podemos juzgar con ojos de ahora, del presente, lo que ha sucedido en aquella época. No nos olvidemos que en 1789 se produce la Revolución Francesa con ideas republicanas y que en realidad fracasan. Si no hubiera sido Napoleón que toma el poder, la República tal vez no se hubiera producido en Europa, pese a que ha sido un guerrero terrible y lo que se quiera, pero logró derribar la monarquía. Y recién ese país, Francia, que concibe la república, recién se constituye en república a mediados del 800. O sea que en 1810 a 1825 en Sudamérica no teníamos idea de lo que podía ser una república. Y de ahí pienso yo que toda la gente que intervino durante toda esa época en nuestro país
no tenía pues una idea clara de lo que podía ser una república. Apenas había un indicio de que Inglaterra un siglo antes de la Revolución Francesa se había convertido en monarquía constitucional. Entonces era una situación de total incertidumbre. No se sabía qué hacer y cómo manejar esta región con una conformación política totalmente novedosa, nueva, que nunca había sucedido en ninguna otra parte. No ha debido ser pues muy fácil para Bolívar ni para la gente de Sucre definirse si eran monárquicos o republicanos del todo. Estaban pues en incertidumbre y cuáles eran las ventajas y desventajas. De ahí que viene todo este tema de confusión. Creo yo que es eso lo que ha sucedido en estos pueblos. No tanto en la Argentina, por ejemplo, que ha tenido la suerte de tener en la costa y además un puerto que logró una comunicación directa, porque antes se hacía la comunicación solamente por el Perú y mucho tiempo después recién se le permitió al Río de la Plata, a las provincias del Río de la Plata, o a lo que se llamaba al virreinato del Río de la Plata, hacer su puerto. Bueno, y darle acceso a su comunicación directa con Europa. Entonces, la situación ha debido ser muy confusa, muy difícil de solucionar, y no podemos juzgar con ojos de ahora lo que sucedió en esa época, ¿no? Y más De acuerdo. me inclino a pensar que fueron intereses hasta cierto punto personales o de clase o como se quiera llamar, los que determinaron que esta gente quiera adquirir un poder en esta región. Y eso los llevó a tratar de crear una república en esta parte. Ese es mi pequeño comentario, señor Lazago. Muchas gracias, don Gastón. Creo que usted confirma la idea de que ese proceso fue sumamente improvisado, fue muy aventurero, muy aventurado también, y la verdad es que tenían otro modelo también, que fue justamente el que asumieron en la Argentina, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el modelo americano, ¿no? El de los Estados Unidos, que fue una república que se estabilizó muy rápidamente con su carácter federal. Pero creo que en gran medida tiene razón. El tema fue que tuvieron en sus manos una papa caliente en la que quizás no habían pensado antes, ¿no? Y por supuesto el costo para la zona ha sido muy alto. Justamente la semana pasada el evento que mencionó Bernardo se llamaba La Integración y la Independencia, ¿no? Y yo mencioné ahí que me parecía una paradoja muy grande, porque desde que nos hemos independizado, también nos hemos separado, no solamente de España, sino del resto de América del Sur y del resto de los países americanos, y hemos hecho uno tras otro muchísimos intentos de integración y ninguno ha prosperado. Entonces, esta me parece una paradoja también muy curiosa, porque hay algo que nos está impidiendo, es decir, en gran medida hemos exacerbado el tema de la soberanía, porque claro, toda integración supone renunciar a una parte por lo menos de la soberanía, y no lo hemos logrado porque hemos quizás mitificado en exceso el tema de la soberanía nacional, y entonces creemos que ese es el valor fundamental que tiene un Estado: encerrarse en sus fronteras y defender su soberanía, y hemos vivido los últimos 20 años quizás con un exceso de demandas soberanistas, si ustedes quieren, que nos alejan pues no solamente de nuestra propia historia, sino que nos alejan de los países vecinos y nos impiden recuperar una visión más larga. En ese sentido, creo que si recuperamos la visión charqueña de Bolivia, creo que nos ayudará también a recordar que cuando tuvimos accesos soberanos, libres y frecuentes al mar, tanto al Pacífico como al Atlántico, era cuando estábamos integrados con nuestros vecinos, ¿no? Bernardo, no sé si quieres añadir algo a estas últimas reflexiones, de ahí nos vamos con Ana María.
Yo creo que ya está. Ok, Ana María Lema, por favor. También ya está. Muchas gracias. Bueno, tengo, tengo, tengo que agradecer a nuestros invitados de hoy día y por supuesto a todos los que han asistido y participado de este encuentro. Ha sido, me parece, desafiante en muchos sentidos, provocador, es lo que queríamos precisamente tener en este día. Más que los desfiles y el agitar banderitas en las calles, me parece que lo importante es agitar la mente, como decía Ana María también, plantar dudas, porque las dudas nos hacen pensar, las dudas nos hacen investigar, las dudas nos llevan a leer. Así que con esta última bendición de lo que ha sido nuestra manera de celebrar el bicentenario, vayamos pues a pensarnos de una manera más grande en esta historia enorme que ha tenido Bolivia, sin olvidar ni un ápice de lo que hemos vivido. Muchas gracias y buenas noches.